Señor amado, gracias te doy por este día. Gracias, Señor, por haber despertado nuestros ojos una vez más, por que podemos contemplar tu misericordia. Señor, gracias por concedernos este tiempo contigo. Gracias por recibirnos en tu presencia, por permitirnos contemplarte, por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque depositas en nosotros el anhelo y el deseo de seguir buscándote cada vez más. Gracias, Señor, porque las circunstancias o lo que nuestros ojos miran a nuestro alrededor, por lo menos hoy no ha sido impedimento para acercarnos a tu presencia, buscarte y anhelar escuchar tu voz, Señor, anhelar escuchar lo que tú tengas para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes. Gracias por el precio tan alto que pagaste por nuestra vida. Gracias por librarnos de la ira del pecado, Señor, porque reconocemos delante de ti que nos hemos equivocado, que hemos pecado, que hemos infringido tus instrucciones, Señor. Reconocemos delante de ti que no somos merecedores de tu misericordia. Por eso te agradecemos, Señor, por eso te agradezco, por eso estamos aquí para servirte, para honrarte con nuestra vida, aún con manos vacías. Anhelamos, Señor, poder ser útiles a tu reino y poder encontrar a más ovejitas que aún se encuentran perdidas, aturdidas, que necesitan guiarse a la voz de su buen pastor. Y por eso te doy gracias, Señor, porque hoy esperamos que así sea, que este mensaje llegue a nuestro corazón, así como a las personas de quienes escuchen esta palabra y sea de bendición a su vida, como así sea para la nuestra. Señor, te ruego por favor que en tu voluntad, en tu misericordia, en tu tiempo, restaures pronto el reino de tu ungido David. Y te ruego, Señor, también por la paz de Jerusalén, de tu pueblo. En tu nombre, Yeshua. Amén. Muy bien. Pues vamos a continuar con nuestros estudios sin antes hacer un pequeño repaso de Génesis 25, que fue el capítulo que revisamos la semana anterior. Y ya luego de la muerte de pues Sara, vimos también antes en el capítulo 24, como el novio busca a la novia, como Abraham envió a buscar novia para o esposa para Isaac. Y ahora que pues Abraham en este mundo terrenal está ya solo, pues él se une a otra mujer que es Cetura, la cual también le da algunos hijos. Algo que recalcar aquí es que Abraham, a pesar que tuvo otros hijos, lo que hizo fue darle todo a Isaac, ¿ok? Y luego pues ya se relata la muerte y sepultura de Abraham, que fue a los 175 años. Se dice que él pues murió lleno de días, una vida la verdad bastante interesante la que pude notar en Abraham, como su fe o la fidelidad del Señor en Abraham se fue exhibiendo de una manera a la que él fue como madurando y al final pues él como que ya puede, cuando el Señor le pide este sacrificio de Isaac, pues él confía en que
no sabe de qué forma, pero que como el Señor le había prometido una descendencia a Abraham, entonces él ya estaba más seguro acerca de esto, ¿no? Y pues así es como muere Abraham, confiando en lo prometido, aún viéndolo de lejos, confesando que es peregrino y extranjero en esta tierra, pero mirando de lejos la promesa que el Señor le hizo. Aunque él no alcanzó a verla totalmente, pero pues sabemos que esa promesa se ha cumplido y pues así se hará, ¿no? Luego de esto también el capítulo 25 nos relata los descendientes de Ismael, que fueron 12 príncipes por su familia. Y también dato interesante, ¿no? Que nos decía aquí acerca de que tanto Abraham como Ismael exhalaron el espíritu, pero veíamos que en pues acercándonos un poquito a la traducción más cercana, no es como que exhaló el espíritu, como que es nuestra alma, como que entendamos, nos diera a entender como que algo ajeno a nosotros o como mucho menos una tercera persona, ¿no? Simplemente el aliento de vida que el Señor nos dio, pues dejó de estar y de esa manera, pues fue que ya, mm, pues dejamos esta vida terrenal, ¿no? Luego se relata el nacimiento de Jacob y Esaú, que son los hijos de Isaac. Y aquí también Rebeca era estéril, pero pues tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Y aquí ya hay un hecho anticipado, ¿no? Un hecho bastante interesante porque se le dice a Rebeca que en su vientre hay dos naciones y que el mayor servirá al menor, ¿no? Entonces, esto es pues interesante porque igual le dice, son dos pueblos que estarán divididos. Y para esto, pues entendemos que la descendencia de Jacob es Israel y la descendencia de Esaú son los edomitas, porque igual más adelante es a ellos como se los conoce como Edom, ¿no? Y además de eso, también aquí lo que menciona cuando dice que el mayor servirá al menor, también se está refiriendo a Yeshua, que pues eh, el mayor serviría al menor, en este caso pues Yeshua, que vino a eh, servir, en este caso a sus hermanos, o a su pueblo más bien, ¿no? Am, Nos daba el nombre de Jacob o el significado que es pues el que toma del talón y luego también el significado del nombre de Esaú que es rojo o Edom. Y nos relata el hecho interesante de cómo Esaú menospreció la primogenitura. Esaú estaba viendo como solamente el plano terrenal y no alcanzó a ver mm, qué es lo importante que era la primogenitura, ¿no? Entonces, pues él dijo, está bien, yo igual me voy a morir, no sé para qué me pueda servir, así que pues, ok, la cambio por un plato de lentejas, porque pues en este momento tengo hambre y lo que yo quiero en este momento es comer, así que pues ya, no necesito la primogenitura. Y este hecho es importante porque más adelante vamos a ver qué sucede también entre Jacob y Esaú cuando Isaac los bendice. Pero debemos tomar en cuenta este hecho que sucedió, ¿no? ¿Quién fue el primero que despreció
y que no consideró como importante la primogenitura, ¿vale? Y también recuerdo que la semana anterior nos quedamos como pendientes de leer unos pasajes en los que el apóstol Pablo menciona acerca de este acontecimiento de de Jacob y Esaú. Y eso también es importante porque entendemos que el apóstol Pablo conocía muy bien esta historia, ¿no? Y estos acontecimientos para él eran relevantes para poder dar a entender lo que hoy vamos a leer. Así que acompáñenme por favor a Romanos 9. Y vamos a leer parte de Romanos 9. Sí. Vamos a leerlo desde el versículo número 1. Y este capítulo de Romanos 9 nos está mencionando justamente la elección de Israel, ¿no? Nos dice lo siguiente. Esto lo está relatando el apóstol Pablo. Esta es una carta que él está escribiendo a los romanos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tenga gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, del Mesías o del Mashiach o de Jesucristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Varios detalles que son parte de los israelitas. Estamos en Romanos 9. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios, refiriéndose a la Torá o al Pentateuco, a las instrucciones del Señor. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Aquí nos va a mencionar. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La promesa que le hizo el Señor a Abraham. Su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar, no necesariamente pues hijos según la carne, así descendientes que tengamos literalmente sangre de Abraham o que descendamos de manera genética de esta familia, sino según la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido. Y aquí va el hecho de eh, Jacob y Esaú. Porque no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Elección soberana de nuestro Señor Yeshua. Porque eligió en este caso a Jacob para que continuara la promesa,
Pues simplemente por elección soberana. Dios, eso no podemos discutirlo. Eso, si alguien nos dice, a ver, ¿y por qué hay eh, muerte? ¿Por qué hay violación en el mundo? ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿O por qué ellos y por qué nosotros no? Mm, esa es soberanía de Dios. Dios escoge, Dios no, aquí dice, no habían ni aún nacido Jacob y Esaú, ni habían hecho ni bien ni mal. O sea, no es que el uno se merece y el otro no se lo merece. Eso fue simplemente para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces es simplemente cuál es la respuesta acerca de por qué Jacob y por qué no Esaú, por qué sucedió esto con Esaú, que menospreció la primogenitura. No había hecho ni bien ni mal, aun cuando ya ellos habían nacido. Y ese hecho ya estaba predestinado, ya estaba escrito por el Señor. Por eso me parece muy interesante. He estado leyendo hasta más o menos el capítulo 27 de Génesis. Y el mensaje que nosotros podemos captar aquí es que todo tiene un propósito. Y esto es súper fuerte, ¿no? Esto es súper fuerte porque hay hechos que seguramente vemos que ha acontecido en el pueblo de Israel, que nos ha acontecido a nosotros y que muchas veces no entendemos por qué suceden las cosas. Pero algo que en que podemos depositar nuestra esperanza es que todo tiene un propósito y ese propósito, si nosotros somos hijos de Dios y Él ha permitido que nosotros reconozcamos en nuestra vida que Él es nuestro Señor, además de que todo tiene un propósito, todo tiene un propósito bueno. Aunque esto parezca, o por lo menos para mí, me parece así como aún todavía como difícil de digerir, porque uno se pregunta muchas cosas, pero aquí vemos, ¿no? Es simplemente para que el propósito de Dios se cumpliese. A todo esto, obviamente, consideramos lo que ya leímos antes, ¿no? Como israelitas, como partes del pueblo, somos parte de la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, aquí en este hecho de Jacob y Esaú, simplemente fue elección soberana de nuestro Señor. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto está en Malaquías 1, del 1 al 5. Lo podemos leer también. Malaquías, que es igual, pues, profeta. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí Pablo, ¿no? Él justamente nos explica esto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios por haber escogido a Jacob y no a Esaú? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces es simplemente soberanía del Señor y de quien Dios quiere tener misericordia, va a tener misericordia y de quien quiera compadecerse, Él se va a compadecer, ¿no? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esta es la misericordia de Dios, ¿no? Es un regalo inmerecido que ha hecho en este caso para con Jacob, porque todos estábamos condenados por nuestros delitos y pecados, todos, absolutamente todos, las 12 tribus, y en esas tribus incluidos nosotros, ¿no? Por eso la carta de Romanos es súper interesante estudiarla. Y Pablo está haciendo referencia a este hecho, ¿no? De Génesis 25. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he elevado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurece
endurecer, endurece. Otro hecho interesante, ¿no? Acerca de el faraón, cuando Moisés tiene como misión sacar al pueblo de Egipto. ¿Y qué pasó aquí? O sea, el corazón de faraón se endureció de tal manera que no era un hecho aislado, ¿no? Eso tenía que suceder así, ¿no? El proceso que pasó el pueblo durante las 10 plagas para salir de Egipto. Entonces, esto de alguna manera yo espero y anhelo que a su vida y a la mía traiga paz, pero no paz de esa que nosotros como la da el mundo o como la hemos entendido, sino paz que significa shalom, que es restauración, que es algo completo, esa paz como la que sí menciona la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, pero no es que algo malo me está sucediendo y yo esté tranquila como si nada, sino más bien que esté confiada, que esté en mi mente recordando las promesas de nuestro Señor, que sabemos, que entendemos que si le tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces, al entender que lo que pasa en este mundo es temporal, es pasajero, es momentáneo y que nuestro verdadero hogar es con el Señor, pues seguramente esto nos va a traer convicción en lo prometido, ¿no? En lo que no vemos. Y vemos cómo estos acontecimientos suceden porque el Señor así lo estableció por elección divina, para que se cumpliese su propósito. Entonces, pues esto en referencia a Esaú y Jacob. Vamos a ir también a Romanos 4, porque la verdad es que sí quise retomar esto porque me pareció muy, muy interesante, la verdad, cómo la Biblia mismo se habla sola, no necesita que nosotros la interpretemos. Y más con el apóstol Pablo, que él pues conocía acerca de cuál era, qué compartía él o de qué él hablaba, pues era de las instrucciones de la Torá, del Pentateuco. Y aquí está haciendo referencia a estos hechos. Nosotros tenemos el honor, la misericordia de tener pues ya todo el conjunto de 66 libros y eso seguramente nos ayuda a entender de mejor forma. Y aquí igual en Romanos 4 que nos dice el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Refiriéndose una vez más a la Torá. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No quiere decir que por las obras de Abraham, por lo que él hizo, porque él era bueno, no. Porque aquí nos dice, ¿no? Que si fue por las obras, entonces pues Abraham se podría justificar por las obras, pero no para con Dios. Más bien aquí es Abraham le creyó a Dios y Dios manifestó su justicia por la fidelidad de Dios, no por la de Abraham. Se manifestó la justicia en Abraham, no porque él era fiel, sino por la fidelidad de, de Dios. Es decir, se exhibió en Abraham la fidelidad de Dios. Nosotros somos solamente como reflejo, somos, este es el ejemplo que también antes lo he escuchado, ¿no? Nosotros estamos como en una vitrina de exhibición, no que nosotros sea nuestra fe o sean nuestras obras, sino simplemente exhibimos la fidelidad de Dios, la que Él tiene para con nosotros. Y vamos a leer un poquito más. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Además de esto, imagínense, en otro dato interesante que podemos notar que Abraham fue elegido por el Señor cuando era incircunciso en su carne, ¿no? En este caso, que se está refiriendo a esto. Abraham era gentil, ¿no? Pero el Señor, una vez más, de elección soberana, y recibió la circuncisión como señal. Entonces, la circuncisión como tal no es un pacto, ¿no? Sino es la señal del pacto que el Señor hizo con Abraham. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Y en esta fe, pues, también se fue exhibiendo, ¿no? La fidelidad que el Señor tuvo para con Abraham, porque Abraham tuvo una vida en la que mintió en ocasiones, en las que se equivocó también, en la que dudó de la promesa del Señor. Por eso es que primero tiene a Ismael con su sierva Agar, ¿no? Entonces, bueno, varios acontecimientos que hemos visto que tuvo Abraham. Y dice, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les fuese contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Marita, el micrófono está activado, no sé si algo, no, ok. Vale, pensé que tal vez algo quería comentar. Listo. Entonces vemos aquí también como este ejemplo, ¿no? Que nos pone el apóstol Pablo de Abraham, que en Abraham fue exhibida la fidelidad de Dios, aún siendo él gentil, aún él estando fuera del pacto, y recibió la circuncisión como señal. Por eso es que la circuncisión sigue vigente, ¿no? No es un tema de controversia, no es un tema de ¿y por qué o cómo? Lo hemos visto de manera panorámica, pero bastante clara. Cuando Abraham recibió esta instrucción de la circuncisión, él lo hizo, él ya era avanzado de años, lo hizo con Ismael a sus 12 o 13 años, me parece, pero cuando nació Isaac, ya él tenía y conocía esta instrucción, así que él la hizo como el Señor lo había mandado a sus 8 días. Ok, entonces, en ese contexto de que nos está contando el apóstol Pablo, nos ayuda a entender mejor este hecho que sucedió cuando Esaú menosprecia la primogenitura. No es así como que, ay, qué malo Esaú y menospreció. Seguramente hay ciertas intenciones, ¿no? En el corazón de Esaú y de Jacob. Nos decía que Jacob era un varón quieto, un varón diestro en la casa, ¿no? En cambio, pues Esaú era como, hacía otras cosas. A ver, déjenme ver aquí en Génesis, regresemos a Génesis 25, desde el 27 más o menos, ¿no? Que nos dice que Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob, así, perdón, Esaú era
diestro en la casa, ¿no? Dedicado a cazar. En cambio, Jacob era varón más quieto, que habitaba en tiendas. Y así pues se relata ese acontecimiento, ¿no? Como para que no tengamos eso en nuestra mente de que, ¿y por qué hizo esto Saúl? ¿Y por qué Jacob? Elección soberana de Dios y para que se cumpliese el propósito que Él tiene para con el pueblo. Y vamos a ver más adelante también qué sucede con este hecho. Vamos ahora sí a Génesis 26. Nos hemos alargado un poquito en Génesis 25 porque era necesario que tomemos en cuenta estos dos pasajes del apóstol Pablo, Romanos 9 y Romanos 4. Dice en Génesis 26:1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Este lugar ya lo hemos visto antes, Abraham también habitó cerca de aquí, y también tuvo contacto con Abimelech, rey de los filisteos. Abimelech no es un nombre como tal, sino es como del el faraón, que es como un cargo que tenía, ¿no? Entonces, Isaac también al ver que hay hambre en la tierra, pues él se va para el rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y aquí hay una instrucción para Isaac, ¿no? El Señor había ya bendecido, ¿no? A Isaac, esto lo vimos en Génesis 25:11, que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo. Entonces, el Señor se le aparece y le dice que no descienda a Egipto porque, a ver, déjenme ver. Bueno, es que a veces cuando trato de conectar la pantalla nos da un poquito de problemitas. A ver, también un segundo para ver si nos permite. Ya, para ir viendo en el mapa de cómo estamos, qué es lo que está sucediendo. Ok, estamos ahí. Listo. Entonces, ahorita Isaac está más o menos por aquí. Aquí dice Gerar. Y vamos ahí. Y esta es zona incluso de, actualmente es Gaza, ¿no? Está por aquí la franja de Gaza, está Palestina. Y el Señor le dice que no descienda a Egipto, Egipto está para acá, ¿no? Aquí abajo. Entonces, el Señor le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, reafirmando una vez más el pacto que el Señor hizo con Abraham. Y esto lo repitió el Señor constantemente, ¿no? A Abraham se lo repitió en algunos capítulos que podemos estudiar. Y aquí se lo dice a Isaac una vez más. Y
¿qué es lo que sucedió con Abraham? Le dice en el capítulo, en el versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Entonces, el Señor hace esta promesa con Abraham. ¿Y qué fue lo que podríamos decir que hizo Abraham? Es escuchar. Pero no solamente escuchar, no solamente creer y decir que cree en Dios o que le creía, sino a continuación dice, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y aquí también, ¿por qué se menciona como estas instrucciones tienen como sus diferencias, ¿no? Los preceptos son una cosa, los mandamientos son otras, los estatutos son otras y las leyes son otras, ¿no? Esto alguna vez una persona me explicó, ¿no? Pero no, en ese detalle no vamos a profundizar, nada más para que lo podamos notar también, ¿no? Entre todas las instrucciones que Dios nos ha dado, no todas son iguales. Algunos son preceptos, otros son mandamientos, otros son estatutos, otros son leyes. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Abraham? Abraham escuchó la voz del Señor, de su buen pastor, y guardó. Acto siguiente, como evidencia, ¿no? La obediencia se evidenció en guardar estos preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, ¿no? Y así se puede evidenciar que la fe o la fidelidad de una persona es genuina, ¿no? No solamente con decir que creo en Dios y o que amamos a Dios, porque el que ama a Dios guarda sus instrucciones. Habitó pues Isaac en Gerar, ya vimos esta zona donde se encuentra, y esto es interesante, ¿no? Porque en nuestra mente debe estar esto consciente de que Isaac también está habitando cerca de pueblos gentiles, pueblos extranjeros, pueblos que no creen o que no tienen a Dios como su Señor, porque sí saben que Dios existe, sí han escuchado de Dios, o sí conocen de Dios, pero no es que ellos sigan las instrucciones de Dios, o no es que digan si Dios, el creador de los cielos y la tierra, es nuestro Señor. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Una vez más, lo cíclico que es de esta historia, ¿no? De esta familia. Se repite lo que Abraham hizo. Abraham también, cuando descendió a Egipto, mintió que Sara era su hermana. Y esto porque en esta época, pues, ¿qué hacían los hombres? Igual a hombres ajenos, extranjeros, si decía que era su mujer, pues ellos mataban al hombre y se quedaban con las mujeres, ¿no? Entonces, y este hecho también lo relacioné, lo escuché antes de ver esto de aquí, ¿no? Que eso sucedía con las mujeres y con cuando los españoles vinieron a conquistarnos, ¿no? Entonces, bueno, todo un hecho que aquí Marita quizás me pueda entender un poco mejor, cómo todo conecta, ¿no? En la educación, en la manera, en el modo de vivir, en nuestra cultura, en costumbres que tenemos que no nos damos cuenta de dónde vienen, ¿no? Entonces aquí Isaac también, pues, tiene miedo y él decide mentir, ¿no? Y dice, le dice pues que es de hermano. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana,
vio Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Aquí vemos igual una vez más la soberanía de Dios en que a pesar de los errores o de las equivocaciones que podamos cometer como hijos de Dios, como parte de esta familia que somos, Dios tiene el control y Dios permite aún que se desvele quizás cosas que estamos haciendo, que lleguemos a una conciencia hasta de una manera que no la vimos venir, porque Él nos va a guardar por su fidelidad en nosotros, no por lo que nosotros hagamos, porque aquí por este hecho, pues Isaac está mintiendo. ¿Qué merecería? Bueno, aquí se acabó el pacto, aquí se acabó la promesa y ya está, pero no. El Señor se mantiene fiel a pesar de nuestras infidelidades. Entonces dice que Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Es Dios mismo quien está arreglando las cosas, es Él mismo quien arregla las cosas que nosotros hacemos mal, es Él mismo el que nos vuelve a guiar al camino correcto, es Él mismo que habla en nuestro corazón y nos redarguye muchas veces y nos convence de pecado, de algo que estamos haciendo mal. Y Él se encarga, ¿no? De arreglar las cosas. No con eso que debamos sentarnos y no hacer nada. E incluso si estamos conscientes de algo, hacerlo con alevosía. No, no es tampoco, no va por ahí. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo el Señor. O sea, y esto lo veo como los que son papitos y mamitas pueden entender mejor, ¿no? A veces los hijos somos rebeldes, hacemos lo que hacemos y encima de eso, ellos, o sea, como papás nos tienen que seguir cuidando, nos tienen que seguir dando alimentos, sustento, nos siguen dando amor, siguen viendo por nosotros, ¿no? No es que nos equivocamos y ahí mismo, ¿no? Sino al contrario, el Señor pues entiende nuestro corazón perverso, entiende nuestra condición humana y el Señor además tiene una promesa con nosotros, la cual Él no puede faltar a eso. Y nosotros deberíamos, claro, ser agradecidos con el Señor, ser conscientes que es su misericordia, que es su bondad, no ser jactanciosos, ¿no? Al contrario, ser más humildes delante de Él y ver esta, o sea, veo como esta condición, ¿no? De Isaac cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, ¿no? Algo que también podría parecer malo, mm, porque ya, claro, empiezan a ver que Isaac, ven, ¿no? El testimonio de lo que el Señor está haciendo en Isaac. No que Abraham haya sido, perdón, Isaac, yo sigo con Abraham. No que Isaac haya sido justo y haya hecho todas las cosas bien, porque vemos lo que está pasando igual. ¿Cómo comienza esta historia de Isaac, no? El Señor decidió bendecirle, el Señor decide darle todo, prosperarle, engrandecer su nombre. Y ya los demás están viendo esto, todos estos filisteos, pueblos extranjeros,
y tienen envidia. En su corazón hay esa intención de envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en esos días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y aquí, ¿por qué le están pidiendo a Isaac que se aparte? Y es porque para los filisteos, para los pueblos extranjeros, para quien no considera que Dios es soberano sobre todas las circunstancias, ellos piensan y ya se están guiando por lo que ven. No, pues aquí ya él tiene más, él como que está siendo más poderoso y luego se va a levantar en contra de nosotros y nos va a querer conquistar. Es lo que está pensando la mente de Abimelech y de este pueblo, ¿no? Porque ellos se están guiando por lo que ven, más no por lo que escuchan, ¿no? Y el Señor para esto ya le advirtió, ya le dio esta palabra a Isaac. Tú no te preocupes, yo voy a bendecirte por la promesa que tengo con Abraham. Te voy a multiplicar, te voy a hacer como las estrellas del cielo, la arena del mar. Así que guíate. Y aquí aparte de todo, le dice a Isaac, ¿no? Le pone el ejemplo de su padre, Abraham. Abraham escuchó y guardó mis preceptos. Así que, pues, Isaac, tú haz lo mismo. Pero los filisteos no lo están viendo de esta forma, entonces le dicen, no, mejor ya vete, apártate de nosotros, no queremos problemas. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Aquí pues obviamente estamos como en lugar de desierto, ¿no? Y un pozo de agua era muy importante, así que pues vamos a ver lo que sucede a continuación. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Aquí obviamente en este contexto la gente vivía de la tierra, entonces como les dije, agua era muy relevante y encuentran aquí un pozo de aguas vivas, o sea, es abundante agua que está dando la tierra mismo. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, es decir, los de los filisteos contra los de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sibma. Y se apartaron de allí, y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora el Señor nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Esto del pozo de agua, pues era muy interesante, o sea, muy importante, porque, y aquí ya se da cuenta, ¿no? Isaac y dice, él no reconoce, él no dice, yo cavé este pozo es mío, yo lo hice, porque vemos que se estuvieron cavando algunos pozos y hubo como riña, ¿no? Pelea. Y en uno de ellos, pues esto ya no sucedió. Pero ¿qué es lo que sucede con Isaac? Isaac dice, el Señor nos ha prosperado. Él ha permitido que ya no haya más pelea por los pozos, sino eh, Él es el que ha hecho esto. Y ahora sí fructificaremos la tierra, que esto también es una instrucción del Señor, multiplicarnos y fructificar. Y de allí subió a Beerseba. Déjenme ver. Y aquí tengo, sí, aquí mismo está Beerseba.
Déjenme les comparto pantalla. Listo. Y acá tenemos, aquí, por aquí está Berseba, ¿no? A ver, aquí, Berseba. Aquí Gerar y aquí Berseba. Entonces dice que Isaac subió a Berseba y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Una vez más, ¿no? La promesa. ¿Y por qué le dice que no tenga temor? Porque pues está habitando cerca de pueblos extranjeros, está cerca de este lugar de Gerar y ya vemos que ellos pues no quieren tampoco hacer las cosas de manera pacífica y quieren pelear por estas tierras, ellos encontraban agua y ya ellos se adueñaban, ¿no? Entonces, ¿en qué condición, digo, no, emocional se encontraba Isaac? Y quizás carga de pensar, o sea, ya aquí vamos a prosperar, vamos a fructificar, pero también quizás la duda o quizás el temor, que por eso el Señor llega, le ratifica y le dice, no te preocupes, Isaac, todo está bajo mi control, todo se está cumpliendo las cosas como yo las establezco, dice el Señor. Entonces dice, no pasa nada. Yo estoy contigo, le dice Isaac, te bendeciré, te multiplicaré. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. ¿Qué sucede cuando, claro, el Señor le recuerda esto a Isaac? Él no dice, ya, Señor, muchas gracias, bueno, y sigo con mi vida, sino esta es una actitud a ver, déjenme dejar de compartir. Esta es una actitud de agradecimiento, de honra, ¿no? De la manera en la que se hacían esto antes era pues ellos edificaban un altar y ahí ofrecían un sacrificio. Lo hizo Isaac, lo hizo Noé, perdón, lo hizo Abraham, lo hizo Noé. Cuando pues después de algún hecho importante, que fue lo primero que ellos hicieron, es agradecerle al Señor por esta incluso esta palabra, ¿no? Ya el Señor le dice, no temas a Isaac, y él edifica un altar, invoca el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, una vez más, ¿no? Andan como que tras la pista de Isaac. Y a Susat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿para qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Ahora, ¿qué quieren? Si ya me echaron, si ya estoy en otro lado, ahora, ¿qué necesitan? Y ellos respondieron, hemos visto que el Señor está contigo. Para aquí ellos consideran Jehová. Jehová es Elohim, el Eterno, el Dios creador de los cielos y la tierra. Nosotros no estamos bajo su soberanía, pero hemos visto que tu Dios, que Jehová, el Eterno, está contigo, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagamos mal, como nosotros no te hemos atacado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Isaac, ¿no? Les hizo banquete, comieron y bebieron. Listo, se acaba como el problema. Vemos igual la acción que Dios permite al que cuando ya le dijo, no temas. Y en este momento Isaac solamente escucha y le dice que, o sea, que él confíe, ¿no? No sabe por qué, no sabe de qué manera, no sabe cómo el Señor lo va a resolver,
Pero ese es nuestro llamado, confiar en el Señor. Cuando Él nos da una instrucción, simplemente hacerla, muchas veces sin entenderla, porque luego el Señor nos va a dar el entendimiento. Primero es cumplir, primero es obedecer y luego el Señor nos revela. Entonces, y aquí ya vemos cómo el Señor solucionó el problema. Permite que los filisteos vean esta fidelidad que Dios está teniendo para con Isaac y hagan este acuerdo de como que, bueno, vamos a habitar en armonía. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. De todas maneras, considero que creo que siempre uno tiene que estar alerta, ¿no? Confiar en Dios más que confiar en las personas, porque las personas somos humanos, fallamos, nos equivocamos. Abraham falló, Noé falló, Isaac falló, nosotros fallamos, pero Dios no, Él no se equivoca. Entonces, esto, porque a mí ahorita, claro, me genera un poco, pues, la duda, ¿no? ¿Será que puedo confiar en los filisteos? ¿Será que puedo confiar en este acuerdo de paz que se está dando? Pues a mí me quedaría no de la duda con Dios, sino con la gente, porque ellos son gente que no creen en Dios. Entonces, para ellos nada significa romper ese acuerdo. Así como igual cuando Abraham fue a comprar o fue a pedirles tierra, esas cuevas de Macpela para enterrar a Sara, pues él no hizo el negocio así nada más. Él lo hizo con papeles, dijo, a ver, ustedes son testigos, yo voy a pagar, porque sabía que estaba haciendo negocio con extranjeros. Entonces también creo que la prudencia aplica bastante. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. Aquí la razón de por cuál se llama Beerseba, ¿no? Esta ciudad igual existe aún. Y cuando Esaú era de 40 años, y aquí ya se pasa a otro acontecimiento, y como que en esta historia que es de la vida real y que nos vamos imaginando varias escenas, aquí ya se ha pasado otra escena, la de Saúl, que era de 40 años, que tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Dos mujeres, primera cosa mal, y de los Eteos. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Por qué concluye este capítulo con esta escena de Esaú? Porque más adelante se viene Jacob, como Jacob obtiene la bendición de Isaac. Y aquí se puede incluso a primera vista o de manera panorámica juzgar a Jacob, ¿no? Jacob fue el que se robó la bendición de Isaac y no es así. Vemos varias cosas que hizo Esaú. Primero menospreció la primogenitura, ahora vemos que se mete con mujeres extranjeras y aparte con dos mujeres, y ya nos dice que esto fue de amargura para Isaac y para Rebeca. Ok, pues nos vamos a quedar hasta ahí. No sé si tengan preguntas, comentarios, dudas. Quiero ponerles también en contexto la manera en la que estudiamos, ¿no? Yo siento que compartimos, es como si compartiéramos la mesa y estamos comiendo, ¿no? Y, si solo yo hablo, es como si solamente yo estuviera comiendo y ustedes me están viendo. Y esto hasta sería como mal visto, ¿no? Y así me imagino el que podamos llegar a alimentarnos, o sea, compartir la mesa
y que ustedes también puedan compartirme pues sus dudas, comentarios, si hay algo que el Señor les haya permitido ver en esta enseñanza y cambiemos, ¿no? La temática de solamente escuchar o solamente recibir, sino también que podamos aportar, ¿vale? Eso nada más. Y si no, de todas maneras, si no hay comentarios o dudas, también no pasa nada, no hay problema, pues vamos a ir poco a poco aprendiendo. Pero si alguien lo puede hacer y voy ahorita a ver, creo que nos toca Proverbio 7, si no me equivoco. No, nadie, todo está, bueno, espero que todo esté claro, que esta pues palabra ya ha hablado a su corazón, el mensaje de Dios para ustedes no es mío, yo no soy eh, perfecta ni merecedora también de compartir esto con ustedes, pero el Señor tiene esta misericordia para conmigo. Vamos a leer Proverbios 7. No sé si Berito me pueda ayudar, por favor, con la lectura de Proverbios 7 y luego de eso, pues un pequeño comentario de lo que podamos entender de este proverbio, por favor. Ya, amén, Cristo. Vale. A ver, dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la diligencia le llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falso de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de Elia. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Una vez está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he aliado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salmería de sus labios, al punto que marchó tras ella, como va el buey al desgolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigados, como el ave que apresura a la red,
y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol en su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Amén, palabra de Dios. Amén. Bueno, pues una vez más, ¿no? La ratificación de los proverbios es de atesorar las instrucciones del Señor, guardar sus mandamientos para vivir, estar atento a las razones de su boca y no apartar nuestro corazón de sus caminos. Muchas gracias por acompañarme en este aprendizaje, en este recorrido de Génesis. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, que tengan un excelente día y sigamos compartiendo en los demás estudios que tenemos el día de hoy, porque pues hoy sabemos que es un día especial en el que si retraemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad, entonces hallaremos deleite en nuestro Señor. ¿Vale? Que tengan un buen día.